Hoy hablaremos un poco de qué significa que Jesús haya caminado sobre las aguas. No solamente es un acto, un hecho como de magia, como hacer un truco, como algo espectacular. Hay muchos chistes o hay muchas imágenes acerca de que Jesús caminando sobre las aguas. Y de cierta manera es como una tentación para muchos el hecho de poder caminar o tener un poder sobrenatural. Pero en los evangelios nada está puesto solamente porque sí o por dar un espectáculo, sino que trae de fondo una enseñanza muy, muy interesante. Una de las cosas que debemos de entender es que en el tiempo de Jesús el mar era considerado lo más caótico, tan caótico que era considerado como algo malo, como donde vivía el mal. De hecho, algunos de los textos del Antiguo Testamento dicen que los muertos descendían o como que iban a un lugar profundo, a las profundidades. Entonces, el mal, la maldad, está en la profundidad de la tierra. Todavía hoy en día, nosotros llegamos a pensar como que el cielo está arriba, físicamente arriba, y el infierno físicamente abajo, como en medio de la tierra. Claro, por el avance de la tecnología, pues ya sabemos que no es que se ubique en un lugar físico el cielo o el infierno, pero en aquel tiempo todavía lo pensaban así. Entonces, ¿dónde están las puertas para el infierno? En el mar, pensarían ellos, ¿no? Además, el mar está lleno de tantas cosas que no conocemos. mm, De un monstruo que puede salir y tragarse una barca, de cosas que no podemos entender y el no entender es malo, que cosas que no podemos dominar. El mar para ellos es como una especie de desierto donde no se puede sembrar, donde no se puede cultivar. Ahora imagínense físicamente cómo se siente estar en el agua, un lugar donde no puedes caminar, un lugar que te traga, te ahoga, que no puedes ver, no puedes respirar, no puedes escuchar. Mm, entonces, por todo eso ellos no entendían y decían, aquí es el caos. Inclusive, desde los libros en el Génesis dice pues que Dios hizo el orden, ordenó todo, hizo la creación y que antes de eso había un caos. Ellos conocen el caos como el mar. Y dicen, el mar es como la maldad que está tratando todavía de dominar lo que Dios ordenó. Casi para ellos, las olas de mar es el intento del caos de comerse la tierra. Y yo creo que en algunos de ellos, en muchos de ellos, la fantasía de que las olas del mar algún día se salieran y se tragaran la tierra era una amenaza. Como hoy sabemos, por ejemplo, un tsunami, la fuerza que tiene el agua en la destrucción. Por eso dicen, y en algunos de los textos litúrgicos, que el agua es símbolo de creación, porque con el agua crece la vida, pero también es símbolo de destrucción, porque con una cantidad de agua, con una tormenta en el diluvio, se destruyó, en este caso la maldad, y se construye un mundo nuevo. Pero sí, el agua, las grandes cantidades de agua eran y siguen siendo aterradoras, ¿no? Si ustedes han estado frente a una cascada de esas enormes o frente a un río, es hipnotizante, diríamos hoy. Es impresionante ver una cantidad de agua y nos gusta verla y se siente el rugir del agua cuando cae en una cascada sobre unas rocas, ¿no? Entonces, en aquel tiempo lo vean como con una fuerza, con algo que no puedes dominar, que no puedes agarrar, sobre lo que no puedes pisar. Y dice, pues eso es el símbolo de la maldad, del caos, del desorden. Por lo tanto, cuando Jesús camina sobre las aguas, están viendo a alguien que domina el mal, que logra pisar sobre el mal y el mal, el mal que se parece a la palabra mal y mar en nuestro idioma, pero es solamente una manera de decirlo. El mal no se puede comer a Jesús. Él lo domina, camina sobre de eso. Y para ellos es impresionante. Entonces el simbolismo es muy grande. Además, en los evangelios hay una línea sutil que va como entretejiendo varios textos. Miren, este texto desemboca porque antes de caminar sobre las aguas hubo la multiplicación de los panes y antes de la multiplicación de los panes hubo un banquete que dio Herodes donde le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Ya saben ese texto. La comparación entre la multiplicación de los panes y la fiesta que da Herodes, la habíamos comentado un poco. Herodes es un rey
que invita gente importante, da una fiesta donde hay un desorden, hay embriaguez, hay una cantidad de cosas que terminan con la muerte de alguien, de Juan el Bautista, ¿no? En cambio, Jesús da un banquete, no en un palacio, sino en un desierto, con gente ordenada, les dice que se sienten en grupos de 50 y de 100. En cambio, en Herodes era un desorden. Acá con Jesús, Él pone orden y en el orden multiplica los panes y pone a los discípulos a que los repartan. Es decir, Dios viene a ordenar donde hay desorden. El desorden se entiende como algo malo, el orden se entiende como Dios, o sea, Dios viene a ordenar las cosas. Ahora, si seguimos esa misma línea, el desorden, empezamos acá esta línea, el desorden de la fiesta que dio Herodes, ahora Jesús en el orden da la vida y si seguimos más adelante, Jesús camina inclusive sobre aquello que es desordenado por esencia, que es el agua desordenada. No puedes ordenar el agua, ¿no? Corre, se bullicia, es complicado. Entonces, sobre eso camina Jesús. Por lo tanto, es un signo profundo que está revelando quién es Jesús, quien viene a poner orden y que domina el desorden. Ahora hay unos signos muy bonitos, mucho más fáciles de entender. Fíjense que dice que eran vientos contrarios y aunque pronto se fueron, porque dice Jesús los apresuró a que pronto se subieran a la barca para ir a la otra orilla, no podían llegar, tenían vientos contrarios y batallaban, sufrían, no podían llegar. Entonces Jesús, que no tiene la seguridad de una barca, que va caminando sobre las aguas, los alcanza y casi los rebasa. Dice el texto que Jesús hizo como que iba más delante. Los discípulos no pueden. Y cuando Jesús finalmente sube a la barca, entonces llegan a la otra orilla. En otro evangelio dice, los vientos se calman. Aquí hay una aplicación teológica muy fácil de entender, decir, si Jesús no va en la barca, que la barca es el signo de la iglesia, el signo de tu casa, el signo de tu proyecto, el signo de tu persona, es la barca lo que te sirve para navegar sobre el desorden. Pero si en esos proyectos, que es la barca, si en esos proyectos no está Jesús, por más que intentes, no vas a llegar a la otra orilla. Los vientos contrarios te pueden vencer. ¿Qué necesitas? Invitar a Jesús a que suba a tu barca para poder llegar, que fue lo que le pasó a los discípulos. Pero entre que Jesús se sube, pasa una cosa muy sorprendente. Los discípulos se asustan. Piensan que es un fantasma. De hecho, curiosamente, la idea de los fantasmas está desde los primeros siglos del cristianismo. También creían en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque pues, no alcanzan ellos todavía a entender qué pasa con las personas cuando mueren. De hecho, ellos creían que si alguien moría ahogado y no rescataban el cuerpo, como que su alma iba a vagar por el agua. Entonces, por eso ellos están pensando eso, ¿sabe? A lo mejor un muerto que ha salido del infierno, porque consideraban que el infierno estaba por ahí debajo del agua, se nos está apareciendo, una amenaza, se ponían a gritar, es un caos. Hasta que Jesús les dice, no teman, yo soy, que es todo otro tema hablar de cómo responde Jesús, pero finalmente Jesús sube a la barca. Hay una aplicación pastoral, espiritual, teológica, inclusive un tanto piadosa de este texto, porque miren, cuando nosotros vemos a Dios, pero no lo vemos muy bien, como que no lo entendemos, sabemos que por ahí está, pero no vemos con claridad, nos da miedo. Es como aquella persona que siente miedo a acercarse a confesar. ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor muy humanamente dice el padre me va a regañar, qué vergüenza, hice estas cosas, qué miedo estar frente a Dios, qué miedo reconocerme a mí mismo como que hice algo que no estaba bien, independientemente de que lo clasifique como pecado, como error humano, a cualquiera le da zozobra, le remueve por dentro reconocerse como que ha fallado en algo. Y frente a Dios, pues si no entiende uno bien a Dios, tiene miedo uno a Dios, de este tipo de miedo de terror. Entonces, cuando finalmente encuentran que es Jesús, se va el miedo. Yo lo diría también, hay mucha gente que no se quiere arrimar a la iglesia, que no quiere creer, porque voluntariamente decide no creer en Dios, porque creer en Dios también es un acto de la voluntad. Decidimos también en mucha medida
si creemos o no, dice, yo no quiero nada con Dios, Dios por su camino, yo por el mío, porque sienten que Dios es una amenaza para ellos mismos. Por ejemplo, se dice mucho de los jóvenes, pero no importa la edad. Dice, bueno, pues yo no quiero estar cerca de Dios porque Dios me impide las cosas que a mí me gusta hacer, que no hagas esto, que no hagas aquello, que comportas así, que asá. Y yo es lo que yo quiero hacer. Entonces, como no entiendo a Dios, no entiendo que lo que me está pidiendo Dios no es prohibirme cosas, sino está buscando que yo viva plenamente. Ya di un salto muy grande, pero la idea es esta. Cuando yo no entiendo a Dios, le tengo miedo. Cuando creo que Dios no me va a ayudar, cuando creo que Dios, no sé, está un poco, cuando lo veo un poquito lejos, lo veo como un fantasma, como una amenaza, como algo que mejor ojalá no lo viera hasta que Él se revela y lo tengo que invitar o lo tengo que aceptar en mis proyectos. Y entonces aquí sucede la ironía. Lo que antes me daba miedo, ahora resulta que es lo que me ayuda a llegar a la otra orilla. Lo que antes me causaba terror, o sea, Dios cuando no lo entiendo, ahora que está aquí, calma los vientos. La aplicación muy sencilla es así. Invita a Dios a tu barca, invita a Dios a que se suba a tus proyectos, no le tengas miedo. A lo mejor cuando no lo ves con claridad, parece que es una amenaza para tu vida, para tus proyectos, para tus decisiones, para la libertad que quisieras, pero date cuenta que si Él no está contigo, no vas a llegar al otro lado. Los vientos van a ser cada vez más fuertes y el caos te puede hacer que te pierdas, ¿verdad? Te puedes naufragar y no saber ni a dónde vas. Pues continuaremos hablando un poquito más en los siguientes capítulos. Espero les haya resultado interesante. Déjenme sus comentarios. Y bueno, si lo están viendo ahorita en la noche, que pasen muy buenas noches. Saludos a todos los que pues los están siguiendo y me han hecho algunos comentarios por aquí en la calle, en el mismo internet, inclusive saludos allá hasta Rusia, algunos lo han visto por allá y eso me da a mí pues muchos ánimos de seguir compartiendo un poquito de la Sagrada Escritura con respecto a las lecturas que van saliendo desde un punto de vista un poquito más exegético se llama, ¿verdad? Como concretizar un poquito más el texto de la Sagrada Escritura. Bueno, ya los dejo, nos vemos en la próxima.